el día de hoy con algunos elementos que me gustaría resaltar del estado de resultados. Ayer ya hicimos así como el paneo de todo lo que lo integra, pero algunas cosas que sí quiero puntualizar y que nos van a ser útiles al momento de analizar ya los estados financieros reales. Y también quiero que revisemos. Bueno, después de eso vamos a revisar lo que trabajaron ustedes de historia de las finanzas y después empezamos entonces ya con nuestro primer método para tratar de ver así, hoy vemos el método, mañana, después repartimos las empresas que ustedes van a estar analizando y el día de mañana practicamos el método para entonces ya tenerle su primera entrega, ¿vale? Entonces, déjenme compartirles pantalla. ¿Dónde estoy? Acá. De los que están ahorita, ¿hay alguien que no haya estado el día de ayer o todos sí estuvieron el día de ayer? Yo no anduve el día de ayer. Soy Pablo Daniel. Ok. Bueno, ahorita al final le platicamos un poco cómo va a estar el asunto, también para que no se vaya sin la idea, porque aparte no nos compartieron todavía la carpeta de dirección académica para subirles ahí las ligas de los videos, pero en cuanto la suban, pues ya también puede consultar ahí la primera sesión, ¿vale? Entonces, de acuerdo, gracias. Ahora sí, les comparto. Acá. Ok, bien, entonces ayer estuvimos repasando un poco qué es esa estructura o los elementos importantes o básicos del estado de resultados, ¿no? Particularmente, va a estar identificado en la NIF B3, donde nos explica qué es, lo define como tal, qué es este estado de resultados. Nos explica además que como tal va a estar señalando ingresos y egresos. Con la estructura que vimos ayer, normalmente vamos a tener solamente un tipo de ingresos y casi todos los demás después son erogaciones, ¿no? Que incluyen costos y gastos. Pero también puede haber tipos diferentes de ingresos, no solamente los originados por las ventas, ¿no? Y justo eso era en lo que me quería detener, porque a algunos de ustedes les va a tocar analizar alguna empresa del sector financiero y ahí van a encontrar que obviamente pues no tiene ventas, sino que va a comenzar justamente a partir de ingresos, pero incluso puede tener más de un tipo de ingresos. Entonces, recordemos esto, particularmente el estado de resultados, vamos a encontrarlo con toda la información necesaria relativa a ingresos y egresos de una empresa. Hay diferentes formas de clasificar la información que trae un estado de resultados. Esta es una que es todavía más amplia que solamente dividirlo en ingresos y egresos. Por ejemplo, esta clasificación nos dice, bueno, vas a tener todo lo que son productos y disminuciones, no, productos como parte de los ingresos que puede generar una empresa. Vas a tener, por ejemplo, tus ingresos de ventas, que es muy común que solamente se anota ventas, no ingreso de ventas, pero también se puede encontrar esta cuenta como ingreso de ventas. Y en el caso, por ejemplo, de los bancos, vamos a encontrar ahí ingresos por intereses, ingresos por comisiones, ingresos por productos financieros. Puede ser diferente. Diferente es ingreso por productos financieros en un banco a que si nosotros lo tenemos en una empresa que se dedica a cualquier otra actividad, porque entonces la cuenta productos financieros va a estar en la parte de los gastos de operación, ¿no? O posterior a los gastos de operación, y se va a referir a otro tipo de productos financieros que los que tiene una empresa del sector bancario, del sector financiero.
Por ejemplo, ¿qué son los productos financieros, chicos? En una empresa normal. ¿Cómo podemos obtener nosotros productos financieros? ¿O en qué situaciones? Como lo dijo ayer, ¿no, maestra? Que eran los intereses Ajá, en por una empresa ejemplo. de ventas. Ajá, si le cobramos a nuestros clientes intereses, ¿no? Resulta que nos dice alguno de nuestros clientes, oye, ¿sabes qué? Que no te voy a poder pagar esta semana, porque tuve que hacer un pago fuerte y te voy a pagar hasta la otra. Oye, pero ya habíamos acordado que me pagabas esta semana y yo ya lo tenía contemplado. Bueno, ok, te voy a dejar que me lo pagues la próxima, pero te voy a cargar un 3% de interés, ¿no? Ah, ok, vale, sí te lo pago con tal de que pueda yo pagar hasta la otra semana. Entonces, la empresa no se dedica a obtener intereses, ¿no? La empresa se dedica a vender mercancías, pero puede obtener productos financieros por ese concepto, ¿no? Por dar un poco más de plazo para pagar. Ok, ¿qué más podemos tener ahí en productos financieros? ¿Qué otro tipo de intereses o qué otro tipo de productos financieros? A ver, por ahí alguien más había hablado. Por ahí Beatriz. ¿Qué otro tipo de productos financieros podemos encontrar? Los servicios. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios? De inversión, ¿no? De inversión, Ok. acciones. Ok, ajá. Si la empresa ser. además tiene acciones de alguna empresa y recibe algún tipo de beneficio o ganancia por esas acciones que compró, pues tiene productos financieros. Ajá. ¿Qué más? También Por puede ser de las cuentas ahorro. que tengamos en bancarias, cuentas bancarias o cuentas de ahorro. Claro, ¿no? Ya ven que el libretón nos da el 0.0001% por interés, pero si tenemos miles de millones en el banco, nos puede dar por ahí, ¿no? Ya están sus 100 pesotes de intereses. Entonces también esos serían productos financieros, ¿no? Entonces, eso es justamente, a ver, por acá nos dicen otro. Los bonos, ajá, sí, por ejemplo, si compró algún tipo de bono a nombre de la empresa, no a nombre de una persona, y obtiene también al final el beneficio por el bono, pues entonces también sería un producto financiero. Además tenemos otros productos, ¿no? Aquí en otros productos, ¿qué vamos a encontrar, chicos? ¿Qué tipo de cuentas o qué tipo de transacciones vamos a dejar aquí en otros productos? En otros productos puede entrar la venta de, por ejemplo, de cartón o de algo que tengamos en nuestra empresa, que no sea directamente con nuestra venta. Ok, exactamente, ¿no? Hay algo que no tiene que ver específicamente con nuestra actividad normal, pero que nos está generando algún tipo de ingreso diferente a un producto financiero y diferente a la venta de mercancías, ¿no? Entonces, efectivamente, pues siempre nos traen nuestra mercancía en cajas y esas cajas de cartón pues tienen un precio en el mercado, ¿no? Como cartón, entonces lo podemos vender. O, por ejemplo, no sé si ustedes han visto de repente, bueno, creo que ya ni existen ¿cómo se llaman? Los Superama. Y también en Walmart, por ejemplo, suelen hacerlo, que de repente tienen su revista Walmart, su revista Superama, y cuestan poquito, ¿no? 3 pesos, 1 peso, 5 pesos. Y se las ofrecen, ¿no? En realidad, pues es una forma de hacerse publicidad, no es que se dediquen a publicar revistas, pero es una forma de hacer publicidad sobre los productos que venden. Y entonces ese pesito o esos 3 pesitos que a veces son gratuitas, ¿no? Pero a veces sí las llegan a cobrar, que recaban por la venta de esa revista, pues entraría también aquí en otros productos, ¿no? Maestra, ¿también entraría la maquinaria?
Por ejemplo, la maquinaria obsoleta, exactamente, ¿no? Cuando ya vamos a vender nuestra maquinaria porque ya cumplió el tiempo de vida útil y decidimos, pues la vamos a vender a alguien que todavía le sirva o vamos a venderla como fierro viejo, cualquiera de las dos opciones, la podemos vender y el valor de rescate, pues justamente lo vamos a registrar en otros productos, ¿no? También, por ejemplo, en estas tiendas de supermercados, seguramente ustedes han visto que a veces son espacios muy, muy grandes, donde después de las cajas tienen localitos, ¿no? Que está Nutriza, que está los de las tintorerías, que están los que venden churros, ¿no? Pero la propiedad como tal de todo el espacio es de la Comer o de Soriana o de cualquiera de estos supermercados. Y entonces ellos lo que hacen es que pues también esos pequeños localitos cobran una renta, ¿no? Porque además está dentro de su piso, su área del supermercado. Ese ingreso ellos no se dedican a arrendar espacios, ¿no? Como tal, o sea, su principal actividad es la venta de mercancías, ¿no? No es su principal actividad el arrendamiento, pero también de ahí obtienen un ingreso, ¿no? De rentar esos espacios. Entonces, eso también tendría que entrar aquí en otros productos. Entonces, vean, los ingresos que pueden verse registrados en el estado de resultados pueden ser muchos dependiendo de las transacciones o actividades que realmente lleva a cabo una empresa. El principal, pues siempre vamos a esperar que sea ¿no? El ingreso por venta de servicios o mercancías, que tradicionalmente lo vamos a encontrar como ventas, pero decíamos, bueno, en el caso de las empresas de sistema financiero, vamos a encontrarlo con el nombre de ingresos, y a veces incluso son 2 o 3 tipos de ingresos que pueden tener. Igual, por ejemplo, en las empresas públicas, también vamos a observar, igual eso lo podemos hacer ahorita. Vamos a revisar un estado financiero, por ejemplo, de Pemex o de CFE, y también vamos a ver que tiene diferentes tipos de ingresos, ¿no? No solamente en el caso de Pemex, que produce petróleo, no solamente por la venta del petróleo, aunque sí es el principal, pero también tiene otros tipos de ingresos, ¿no? Vamos a tener además también las disminuciones de los ingresos. Esto lo podríamos clasificar como egreso, pero en realidad no es un dinero que esté saliendo realmente de la empresa, ¿no? No hay una salida física de dinero, sino que simplemente representa una especie de egreso, bueno, no, representa un egreso, pero que se da por una disminución de ingresos. Y ahí tenemos todas estas cuentas, ¿no? De rebajas sobre venta, devoluciones sobre venta, descuentos sobre venta, que particularmente estas cuentas forman parte de la política de compras de nuestra empresa, ¿no? Es decir, pues yo voy a ver con cuál de los proveedores consigo más rebajas, con cuál de mis proveedores me acepta devoluciones si es que no es de mi entera satisfacción la mercancía que me mandó. Si además en ciertas etapas o momentos o épocas del año yo puedo obtener no, perdón, esos son los de compras, perdón, estos son los de venta, ¿no? Los que yo ofrezco, esto es parte de mi política de ventas. Lo que yo le doy a mis clientes para que ellos se animen a comprar conmigo, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que agregar entonces justamente ese otro, las compras, ¿no? Que es lo que me dice mi política de compras, que es lo que yo consigo con mis proveedores. Eso que yo consigo con mis proveedores, tampoco como tal es un ingreso, pero sí marca el que yo voy a tener egresos menores, por ejemplo, por la compra de mis mercancías. Entonces, ese movimiento me va a implicar una disminución de mis egresos. Y ahorita lo vamos a comentar, por qué también es importante observarlo, revisarlo cuando hacemos análisis de finanzas. No siempre va a estar disponible particularmente esta información, tanto la que responde a disminuciones de los ingresos, que son rebajas sobre ventas, devoluciones sobre venta, descuentos sobre venta, ni tampoco la que representa las disminuciones de los egresos, que son las rebajas sobre compra, devoluciones sobre compra y descuentos sobre compra. Pero esas dos
Si las tenemos disponibles en la empresa que nosotros vamos a analizar, de ahí podemos sacar información muy valiosa relativa justamente a cuál es esa política de compras que se tiene y cuál es esa política de ventas que se tiene. Entonces, ambos nos dan mucha información, aunque no siempre está disponible en los estados financieros que se emiten de forma obligatoria. Después tenemos los gastos, que aquí, bueno, eso sí los comentamos ayer, ¿no? Entran todos los gastos, administración, venta, financieros, otros gastos. Tenemos los costos, que ustedes también ya me dijeron cuál era la diferencia entre costos y gastos. Particularmente aquí pues va a entrar el costo de ventas, que incluye como tal al costo de producción. Esta forma también es otra forma de ver, ¿no? Como lo vimos en la definición, que simplemente nos divide en ingresos y egresos. Todas las cuestiones que puedan ayudar a aumentar el capital de los dueños se van a considerar ingresos, ventas, productos financieros, otros productos. Aquí también podríamos integrar, por ejemplo, la ganancia cambiaria, la ganancia por revaluación de activos. Ganancia cambiaria también ya ustedes comentaron la vez pasada, ¿no? Que, pues a lo mejor si yo necesito comprar mercancías importadas que pago en dólares y resulta que bajó el tipo de cambio, pues entonces ahí puedo obtener yo una ganancia cambiaria de los dólares que ya tenía. Mi mercancía que importo me va a salir más barata, ¿no? Porque bajó el precio del dólar. O al contrario, también puede haber pérdida. No, pues resulta que subió el precio del dólar. Entonces, pues también automáticamente es como si se incrementaran mis materias importadas, ¿no? Entonces puedo tener una pérdida. Pero bueno, si lo ponemos en ingresos, pues tendría que ser una ganancia. Esta ganancia por revaluación de activos se da sobre todo, por ejemplo, cuando se aplica una herramienta que se llama reexpresión de estados financieros, que esa se aplica cuando estamos en entornos con niveles de inflación muy alta, ¿no? Que hace que tenga una pérdida monetaria las cuentas que tenemos líquidas, pero que nos ayuda a reevaluar o nos valoriza, incrementa el valor de los bienes que nosotros tenemos, sobre todo en activos fijos, ¿no? Ahí, por ejemplo, sucede con el caso de edificio, de terreno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una planta de producción, anteriormente existía un principio de contabilidad que nos decía, pues es el valor histórico, se tienen que registrar con el valor histórico. Pero imagínense ustedes las empresas que ya tienen 100 años, ni modo que registren su planta de producción con el valor al que lo adquirieron hace 99 años, ¿no? Pues prácticamente sería mucho menor el valor. Entonces, este tipo de bienes que se van revalorizando con el tiempo, pues entonces también cada cierto tiempo tiene que hacerse esa reevaluación de los activos, o si hay mejoras, ¿no? Bueno, pues ya cumplió su tiempo de vida útil el sistema eléctrico, pues le hacemos cambios completos, ¿no? Le metemos ahora sistemas para lámparas LED, para que además sea ahorrador, y un edificio inteligente, ¿no? Y eso también revaloriza, pues, nuestros inmuebles, ¿no? Les da un valor más alto, porque además de que está la planta como tal que ya existía físicamente, pues además ahora es un edificio que puede acreditar una certificación LED, o que es un edificio moderno, y eso hace que se revalúen. Entonces, inclusive ese tipo de ingresos se tendrían que incorporar también en los estados de resultados. No son ingresos como tal, físicos, pero sí implica una revalorización de los activos, en los cuales, pues obviamente si incrementó valor, se le conoce como ganancia por revaluación de activos. Y bueno, y en los egresos todo esto que ustedes ya mencionaron, y que por ejemplo decíamos, estos también puede hacer una diferenciación dependiendo de las actividades comunes de las empresas. Decíamos ayer, podemos encontrarlo así como gastos financieros nada más dentro de los gastos de operación, o se puede encontrar más desglosado como costo integral de financiamiento. Este costo integral de financiamiento
Va a incorporar esto que ya mencionaron ustedes, que son los intereses pagados, intereses ganados. Va a incorporar la pérdida cambiaria, ¿no? También por estas cuestiones, si es una empresa que normalmente hace compras en dólares. Ganancias cambiarias también puede ser. Bueno, la ganancia iría de este lado, ¿no? Pero aquí como es el costo, se salda. Y el resultado por posición monetaria. Este resultado por posición monetaria justamente es esto, cuando hay una revaluación de activos. Y el resultado por posición monetaria también puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser una ganancia, implicar una ganancia, y lo registraríamos entonces en los ingresos, o puede implicarnos una pérdida, y entonces lo registraríamos en los egresos. Esto de verlo no está incluido en este temario, ¿no? Lo de la reexpresión de estados financieros, pero es importante conocerlo porque justamente nos da este sentido o esta explicación de por qué la liquidez nunca debe de ser excesiva, ¿no? Porque mientras más tenemos nosotros en cuentas líquidas, más se van a ver afectadas por la inflación y entonces más se va a afectar o más pérdidas vamos a tener justamente en esa posición monetaria. Esto que viene así tan desglosado normalmente es para empresas que efectivamente llevan a cabo actividades de exportación e importación y que además tienen o como parte de sus actividades puede haber compra y venta sobre todo de inmuebles o de algunos otros activos líquidos diferentes a los que comúnmente se usan, ¿no? De caja, bancos, documentos por cobrar, etc. Entonces, ahí sí podríamos encontrar así tan desglosado. Normalmente no se desglosa para los estados financieros que se hacen públicos, ¿no? Ahí solamente tendremos el resultado de gastos financieros, pero sí para estados financieros de uso interno, cuando se dedican a esas actividades las empresas, porque cada una de estas cuentas pues nos da una idea de cómo debe de manejarse sobre todo el efectivo o los activos circulantes en una empresa. Y bueno, otro tipo de egresos que no habíamos mencionado, que son por supuesto pues las que son obligaciones y que son el pago de impuestos y el reparto de utilidades, y en su caso también, si se reparte a los socios, pues los dividendos preferentes. Pero bueno, eso ustedes ya lo conocen, ya lo han visto. Vamos a ver un estado financiero de estas empresas que les digo para que veamos ahí cómo están estos estados de resultados. Vamos a buscar el de Pemex para ver cómo está. Y vamos a buscar el de BBVA. Déjenme les muestro porque les iba a mostrar también cómo van a hacer ustedes su búsqueda de los estados financieros. Pueden hacerlo buscando, déjenme me regreso,
directamente así, por ejemplo, estados financieros BBVA y el año que ustedes quieren buscar, pero nos manda a todos los que tiene disponibles. Aquí, por ejemplo, nos manda directamente a la página de BBVA y ellos emiten sus estados financieros. O se pueden ir directamente a la página de BBVA. En las empresas normalmente van a encontrar ustedes un menú en la parte de hasta arriba. Y ahí van a buscar, normalmente dice algo así como información para inversionistas. A ver, debe de ser aquí en salud financiera. Vamos a ver. Eso es para vender productos. Ya no me da más aquí. Creo que es porque entré ya banca en línea. Cambio pago de impuestos. Le dejamos lo de estados financieros para que nos mande directo. Y no nos dice de qué año son, pero aquí tenemos los trimestrales. A ver si estos son los anuales del corporativo. ¿2020 y 2019? Ok. Aquí, por ejemplo, nos da un informe completo. Si ven, lo que decía acá era estados financieros dictaminados, ¿no? Y ya acá tenemos que buscar nosotros dónde vienen los estados financieros. Por ejemplo, ahí viene, déjenme lo hago más grande. Este es fondo de inversión. Así, este es el balance general. Este es el de evaluación de cartera. De deuda. Y nos falta el de resultados. Se incluyen un resumen de políticas contables. Ok. Acá está. Ok. No, este es el balance general. Aquí está. Ok. Aquí, por ejemplo, vean, ¿no? Obviamente, pues no va a tener ventas porque no vende mercancías, pero tiene 1, 2, 3, 4 diferentes tipos de ingresos, ¿no? Resultado por valuación, resultado por compraventa, ingresos por intereses y otros ingresos de operación, ¿no? Entonces, estos son todos los tipos de ingresos que tiene particularmente el Grupo Financiero Bancomer, pero su división de fondos de inversión, ¿no? Bueno, esta es una, y ahí ya vimos, por ejemplo, los diferentes tipos de ingresos. No solamente es uno, son varios los que tienen. Vamos a ver ahora el de Pemex, que además me abrió justamente algo que quería mostrarles. Normalmente para buscar estados financieros, que además, por decirlo así, son los oficiales,
yo siempre les recomiendo que se metan a la página de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Incluso antes de entrar directamente a la página de la empresa, porque particularmente, pues en la página de la empresa, pues ellos muestran la información que quieren mostrar, ¿no? Entonces, pues muchas veces hemos encontrado inclusive incongruencias entre la información que dan a la bolsa y la información que tienen ellos en sus páginas. Pero particularmente por eso les recomiendo que busquen en la Bolsa Mexicana porque pasa por 3 filtros. Uno, tienen que presentar su información dictaminada, es decir, revisada por terceros. 2, los revisa la Bolsa Mexicana de Valores que cumpla justamente con lo que se solicita para que pueda cotizar como una empresa, ¿no? Que tiene que tener resultados positivos tanto tiempo y que además debe de emitir la información completa y bueno, todos los requisitos que pide. Y por un tercer filtro que es justamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que además, ¿no? En su papel de comisión bancaria también hace cada cierto tiempo una revisión de los bancos, pero además al participar en la bolsa también llevan otra revisión que hace la Comisión de Valores para asegurarse que efectivamente estén dando la información real a los posibles accionistas, ¿no? Entonces, por eso siempre su primera fuente de información para descargar y que sea lo más verídica posible, yo les recomiendo que entren a la Bolsa Mexicana de Valores a descargarlo. De repente hay empresas que dejan de estar listadas, salen un tiempo. Entonces, a lo mejor no van a estar aquí, no las van a encontrar aquí. Pero, pues, si están aquí, sabemos que son los estados financieros que legalmente, ¿no? Ellos pueden emitir. Normalmente a Pemex nunca lo busco aquí en la Bolsa de Valores, me voy directamente a la página, ¿no? Porque además Pemex no cotiza en la bolsa. Tienen los estados financieros porque, pues, al ser la empresa mexicana, empresa pública mexicana por excelencia, pues es información importante lo que vaya emitiendo, ¿no? Y lo que sí tiene, vean, es deuda. Entonces, bueno, no deuda, emite documentos de deuda. Entonces, por eso es que lo tienen aquí, ¿no? Van a usar ustedes normalmente los estados financieros, pero muchas veces nos trae aquí la información trimestral. Entonces, vean, información del trimestre. Entonces, yo también les recomiendo que vayan más bien a los anuales y de ahí podemos descargar la información. Aquí, por ejemplo, tiene 2016 y en este formato que no es tan amigable, porque yo no lo he podido abrir en mi compu, tiene 2020. Entonces, si yo quiero descargar los 5 años de Pemex, yo me iría directamente a la página de Pemex y no aquí a la de la bolsa. Pero para las empresas privadas sí les recomiendo que primero revisen aquí y ya después, si no lo encuentran acá, entonces ya se van a buscarlo directamente a sus páginas que tienen ¿cómo se llama? Directamente en internet, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo más grande también aquí. Y queremos, no trae índice, por eso siempre les recomiendo a ustedes que pongan índice, porque no es amigable el que no tengan índices. Ok, vamos a buscar estado, o mejor nada más le ponemos resultado. $140. Aquí están, datos del estado de resultados. Ok, vean, también aquí tenemos diferentes tipos de ingresos. Tenemos ventas netas. Este rendimiento debe de ser ya subcuenta, ¿no? Pero tenemos aquí por lo menos 2 tipos, las ventas netas y los ingresos financieros. Porque son datos, pero no es nuestro estado. Déjenme ver si está. Algunas veces los estados, bueno, los informes financieros son así súper largos.
Ah, ok, pues sí es este entonces. Es lo único que nos trae aquí. Ok, pues sí, justo, ¿no? Lo que tenemos son dos tipos diferentes de ingresos. Las ventas netas, que seguramente son los barriles de petróleo, y los ingresos financieros que puede tener, ¿no? Pemex, y también tiene algunos rendimientos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a Pemex. También tiene dos tipos diferentes de ingresos. Entonces, hay que tener muy clarito, creo que sí vi que tenía por ahí un índice. No, pues ya se tardó. Ah, es que vean, son 613 páginas, ¿no? Pues sí está largo. Ok, bueno, lo vamos a dejar que busque y a ver si ahorita ya lo encuentra. Mientras, vamos entonces a nuestra segunda parte del día de hoy, que es lo que ustedes nos van a presentar sobre lo que encontraron de la historia de las finanzas públicas. ¿Quién quiere empezar, chicos? Teóricamente debería de empezar el equipo que tiene cronológicamente el tiempo desde los confines de que empezó el universo, ¿no? Entonces, ¿a quién le tocó, chicos? ¿A quién le tocó ese periodo? Nos tocó a nosotros, maestra, pero no pudimos contactarnos y era Ana y Diego, creo. Y no están ahorita, ¿verdad? Ah, nada más Diego. No, Pero sí tenemos la presentación, sí lo profesora. hicimos. Ah, ok, vale. Entonces, si gustan empezar, por favor, pueden compartir pantalla. Un momentito, maestra. Sí. Está temblando. ¿Sentiste? Ahorita a ver si la puede compartir mi compañero, es que a mí no me deja. Voy a conectar desde otro dispositivo, maestra. Ok, está bien. Recording in progress.
Profesora, está hablando, está muteada. Gracias, chicos. Yo expliqué y expliqué. Pero bueno, este es el de Petróleos Mexicanos. Este es el de 2019 y 2018. Este sí está dictaminado. Y vamos a ver si aquí sí viene. Es la otra vía para encontrar también, ¿no? Lo de Pemex. Nos vamos directamente a su página. Nos vamos a la información financiera, puede ser acá o puede ser acá en resultados y los estados financieros consolidados, ¿no? Y ya podemos descargar nuestro PDF. Descifrado y no se puede editar. Ok, está bien. Que era este, ¿no? Notas a los estados financieros. Qué extraño que no. Que no los traiga así de primera mano, si son los básicos. Algo nos quieren ocultar por ahí. Y está el de... Aquí está. Ay, sí estaba luego, luego. Y yo pensando mal. A ver, aquí lo hacemos más grande. Y sí, ya se ve aquí más clarito, ¿no? Tenemos sus ventas, que además nos las desglosan en el país de exportación e ingresos por servicios. Y después tenemos otros ingresos, ¿no? Otros ingresos y ya después otros gastos. Y además tenemos otros tipos de ingresos también aquí, ingresos financieros. Pero bueno, aquí particularmente podemos ver que su actividad principal, pues sí son las ventas de petróleo, pero que también obtiene otros ingresos, de los cuales una parte importante, pues son los financieros. Entonces, esas son las formas como ustedes van a estar buscando sus estados financieros, ¿vale? ¿Esto qué es? 2020, 2019, 2018. Acá nuestro problemilla de sutilidades. ¿Listo ahora sí, Diego? ¿Ya se puede? Sí, maestra. Igual y bájele el volumen a alguno de sus aparatos para que no se oiga el eco.
¿Ya se ve, maestra? Sí, Diego, ya se ve, pero es la otra. Es que no pude compartir la otra. Profesora, ¿le puedo ir explicando es que nos faltaron en estas unas diapositivas, que es la que dice mi compañero que no puede presentar, que es la primera parte de la historia. Ay, perdón, ni me escuchan otra vez. Si quiere empiece y que mientras Diego comparta en el Classroom, ya les abrí la tarea de historia de las finanzas para que suba ahí la última presentación PPT que tengan y ya yo comparto las últimas diapositivas que les falten, ¿vale? Entonces, si gusta empezar. Sí, claro. Bueno, empieza desde el siglo V antes de Cristo, que es donde el primer, Pasión se llama, es un esclavo griego que fue el primero en ser el banquero más rico y famoso de su época. Después en Roma, la ciudad de Roma perfeccionó las prácticas financieras desarrolladas en el sistema de cobro de intereses sobre los préstamos bancarios y pago de intereses por los depósitos que se hacían. Entre los años 260 y 265 antes de Cristo se generó la primera crisis financiera que fue a causa de la guerra que había, pues todo el dinero o todos los ingresos que ellos tenían se fueron hacia las armas. En la Edad Media fue el nacimiento de la banca moderna. En el cristianismo, el financiamiento sufre algunas restricciones, sobre todo porque en esa época veían como algo inmoral el que se cobraran intereses. Durante el Renacimiento surgió lo que es la aparición de los primeros bancos modernos, con los primeros depósitos de oro que guardaban en la caja de los banqueros. Al darse cuenta los banqueros que, ahora sí que los dueños del oro no ocupaban toda la parte del oro que tenían guardada, ellos empezaron a invertirla en otros lados y vieron que de ahí podían obtener ganancias. En la Edad Moderna surgió la inversión en la bolsa. Permítame. Y cuando los dueños del oro se dieron cuenta de que estaban ocupando su dinero o su oro, querían sacarlo de las cajas y los banqueros crearon ahí lo que fueron, más bien, los integraron al negocio para que ambas partes obtuvieran ganancias sobre el dinero. Bueno, después de diseños anteriores financieros del siglo XVI, antes obtenían las riquezas
en los estados de la antigüedad antes se obtenían a través de las guerras, de las conquistas. Se mencionan prácticas financieras como en Egipto, Grecia y Roma, pero no se obtiene fundamento teórico en este hecho, ya que el poderío del Estado no permitía la discusión de los asuntos públicos. Posteriormente, los recursos surgieron en la acumulación de medidas para satisfacer las necesidades inmediatas, y así como en Roma, y así surgieron diversas institutos establecidos, modificados, abandonados, teóricas, por lo que así, para que se establecieran un solo gobierno, y como dije, a través de conquistas y guerras, ejercían su dinero. Y en esta imagen se puede ver los primeros grabados del dinero, o sea, del conteo. En la invención del dinero, bueno, históricamente el hombre así ha sido, pues, nómada, y inició con el famoso trueque, de que tú tienes maíz y yo tengo cierta cosa y vamos a intercambiarlo, pero con el tiempo esto se vino abajo, y ya con esto duró casi más de 7,000 años o 4,000 años, y fueron surgiendo monedas o así como piedras, oro, hierro fundido, así como lo tomaron como, así como dinero, para, como oro. Así pues, el uso del dinero como unidad de intercambio paralela al trueque duró unos 100 años, para ser más exactos, unos 4,700 años. Durante este tiempo se utilizaron como dinero, como bien dije, vidrio, anillos, plata, oro, como hierro fundido, y tal vez la forma del dinero como el chocante en las islas Yap del Pacífico, donde se usan piedras. Y aquí en esta imagen es un ejemplo de las monedas antiguas. Bueno, también en la Revolución Industrial, fue presentada por primera vez en 1606, cuando Jerónimo Evans y Vernon obtuvo un patente de un aparato capaz de extraer agua a las minas mediante una bomba, la última patente para depósitos de vapor, que se registró en 1933, cuando George y William Bessler patentaron un aeroplano impulsado por vapor. Generó numerosas innovaciones, pero la que transformó el mundo fue la máquina de vapor. Gracias a ella, los trenes de pasajeros y de carga pudieron desplazarse de costa a costa y de continente a continente. Pasar de la energía de animal a la de vapor permitió a los barcos cruzar océanos y a los trenes atravesar países. Dio lugar a la creación de fábricas que podían caldearse y alimentar sus máquinas, y a toda una serie de transformaciones que culminaron con el desarrollo de la electricidad y las telecomunicaciones a finales del siglo XIX. Y bueno, pues esto es todo.
Ok, bien. Si ven, una de las Maestra, características, sí, ¿puedo agregar lo que yo apunté? Bueno, es que como sí, no, claro. Lo que dice que no aparece en las diapositivas, ¿verdad? Ok, va, ok. bueno, no es esa parte, pero dice que las primeras transacciones financieras fueron de crédito hace casi 5.000 años. La modalidad del préstamo con intereses se origina en el reino de Sumer y de ahí se expanden al Oriente Próximo y al Mediterráneo. La función de depositario se desarrolla en la civilización agrarias de Mesopotamia y Egipto para granos o ganado. También allí se originaron los bancos de depósito que reciben en custodia bienes como cereales, ganado y metales. Este es el dinero en ese tiempo, ya que los metales con forma de moneda acuñadas recién comienzan a emplearse 1500 años después en 700 antes de Cristo. El depósito se entrega una constancia que puede considerarse en un vale o en un voucher. Los seguros aparecen contenidos en una relación de préstamos alrededor del año 1900 antes de Cristo. También de esa época hay evidencia de contratos para entrega futura, contrato a plazo, forward de mercadería. El crecimiento en las distintas épocas ha implicado alguna forma de globalización, desde la integración regional en la Edad de Bronce hasta la expansión fenicia. Han existido soluciones organizacionales bastante sofisticadas para la obtención de recursos de lugares lejanos y para la colocación de productos. La primera forma de este tipo en Mesopotamia se produce desde mediados del tercer milenio antes de la era común, en torno a 1800 antes de Cristo. Las asociaciones mercantiles tienen un grado de organización tal que lleva a Carl More y David Lewis a referirse a las primeras empresas multifuncionales. Yo nada más agregué eso, maestro. Ok, bien. Si ven, entre las características que podemos encontrar, ya estas finanzas, ¿no? De los primeros tiempos, podemos observar, uno, que sobre todo recaía en metales preciosos, ¿no? Que representaban el valor, como decía, ¿no? Del ganado, de granos, que había unas personas que eran las que, por alguna razón, ¿no? Lograban ser ricos o tener una mayor cantidad, y ellos eran los que empezaban a actuar como prestamistas, ¿no? Entonces, básicamente, las finanzas en aquella época pues representaban eso, ¿no? El poder otorgar créditos, ¿no? O cierta cantidad en préstamo que otras personas ocupaban para diferentes actividades, como vimos acá, puede ser actividades agrícolas para la guerra, ¿no? Que también lo mencionaron, o para la adquisición de máquinas, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial. Entonces, esas son como las características de qué eran las finanzas en aquella época, ¿no? Ok, bien, chicos. Por ahí, entonces, Yasmín, usted que faltó, agréguele también ahí a la presentación de sus compañeros algo que usted haya trabajado o investigado, y me suben entonces a más tardar mañana ya su presentación PPT completa, ¿vale? Con lo que Ana mencionó, que no está aquí, y con lo que su otra compañera Yasmín también agregue, ¿vale? Sí, es que le mandamos mensaje, pero creo que no lo pudo ver mi compañera. Ok, vale, pero sí ahí tiene que agregarle, ¿vale? Para que se le tome en cuenta. Sí, gracias. Listo. Vamos entonces con el siguiente equipo. ¿A quién le tocó siglos 18 y 19, chicos? A nosotros, profesora. Ok, muy bien. Por favor, si pueden compartir pantalla. No estamos en compu, pero no sé si se pueda desde el teléfono. Según yo sí se puede. Inténtenlo, por favor. Ok.
¿Sí se ve, profesora? Ya se ve su celular, école, ya está. Ajá. Si gusta poner horizontal el teléfono para que sea un poquito más grande. Ok. École, perfecto. Gracias, Luis. Bueno, nosotros vamos a hablar de la historia de las finanzas durante el siglo XVIII y XIX. Mi equipo está conformado por Luis Antonio, Daira Andrade y Beatriz Morales. Bueno, yo les voy a hablar primero sobre lo que pasó durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en donde México vio un lento desarrollo en sus mercados, ya que la economía fue sumamente nociva por la salida de dinero. Eso fue por las compras que México hizo en el exterior y aparte de los préstamos que se vieron en ese momento. Estos préstamos ya se venían dando desde el siglo XVIII. Entonces es como México, bueno, aparte de lo que el otro equipo comentaba, es como México inicia un siglo donde deja de ser una colonia para convertirse en un país independiente. Aquí sigue. Okay. En las primeras décadas de este México independiente había pocos capitales, por lo tanto, se empezaron a salir este tipo de personas que eran prestamistas en los mercados. De esto empieza una escasez y es como se empiezan a elevar las tasas de interés por los prestamistas. Ellos cobraban muchísimo dinero de interés, entonces empiezan a demandar estos préstamos y eso le convenía al gobierno, mantener a la gente con préstamos y cobrando intereses. El siglo XVIII abarca un periodo de entre 1701 a 1800. Este siglo se conoce como el de las luces o la ilustración. La mayor parte del dinero entraba por parte de la agricultura y la industria. Ahí hay un punto importante que podríamos mencionar, que los campesinos se dedicaban a recolectar las cosechas y parte de lo que ellos ganaban por esta cosecha la tenían que dividir en 3 porciones, la cual se entregaba a la iglesia como un pago de diezmo, la otra se entregaba al noble, que era como el propietario de la tierra, y la tercera se tenía que entregar al rey. Esto era un pago de impuesto para que ellos pudieran seguir trabajando. Entonces ellos se quedaban con un monto mínimo, que era lo que utilizaban para su consumo. La economía entra en un periodo de desarrollo entre 1720 y 1780. Y a finales del siglo XVIII y principios del XIX se introduce la innovación de la sociedad de responsabilidad limitada. Para los años 30 del siglo XIX, las relaciones financieras en México se encontraban inscritas en instituciones no económicas, es decir, el mercado aún no funcionaba como fijador de precios, de forma que los intercambios se basaban en la reciprocidad. La nueva influencia de metales procedentes de América. En 1720 se descubren nuevas minas de oro y al llegar al continente activa toda la economía y se ponen en marcha los negocios. Mayor prosperidad en la agricultura e industria. El campesinado recogía muy poca cosecha. Eso significa que no podía vender, sino solo consumir lo que producía. Y en 1720 esto cambia gracias a la introducción del maíz, café, azúcar, algodón, etc. En la monetización, en esta época todo se pagaba con dinero. Aparece el papel moneda y se crean las primeras bancas nacionales.
Durante el imperio de Maximiliano, en 1864, se fundó el primer banco privado en México, Banco de Londres y México. A partir de entonces, en el nivel regional como nacional, se establecieron múltiples instituciones bancarias que se hicieron cargo de recibir depósitos y asignarlos a los demandantes de préstamos. Las aldeas continuarán siendo el lugar habitual de consumo. Algunos de los principales hechos históricos sobre las finanzas en el siglo XIX. En 1830, Samuel Putnam establece la regla del hombre prudente para la administración del dinero de otros. En 1841, Lewis Tappan funda la empresa de información de crédito comercial en el origen de Dunn y Co. En 1849, John Bradstreet funda su empresa de información de crédito comercial. En 1858 se incluye información de las transacciones de efectivo en los estados contables de Illinois Central Railroad. En 1865, primer mercado moderno de contratos de futuros en Chicago Board of Trade. En 1868, primer fondo de inversión inglés de títulos extranjeros. En 1890, los fundamentos del análisis técnico bursátil. En 1896, primera publicación del índice Dow Jones Industrial Average. Las finanzas públicas como disciplina independiente de la economía del siglo XIX. Fue en este siglo cuando la ciencia de las finanzas comenzó a sistematizarse como disciplina con contenido propio e independiente de la economía. En la primera mitad del siglo XIX, el pensamiento financiero tuvo demasiada influencia por los economistas clásicos, lo cual produjo que los estados occidentales redujeran su actividad financiera para asegurar necesidades primarias de la población. Esto significa que la finalidad del Estado en cuanto a su actividad era fiscal. Es importante mencionar que en este siglo solo se podían adoptar resoluciones financieras mediante disposiciones legales establecidas en la Constitución. Esto ha tenido trascendencia hasta nuestros días. En la segunda mitad del siglo XIX surgieron talentos que estudiaron la actividad que se llevaba a cabo. Entre esos aparece Adolf Wagner, quien establece que el aspecto financiero no basta con la protección de los gastos del Estado, sino también la redistribución del ingreso, y propone que el impuesto sea progresivo. El objetivo de este autor era recaudar fondos de las clases más pudientes y distribuirlos en forma de servicios públicos y otros beneficios a los sectores más necesitados. Además, en este periodo se presentaron obras de grandes escritores en materia de finanzas como Maffeo Pantaleón, Antonio de Vita de Marco, Giuseppe Rica Salerno, Leo Mazzola, Knut Wiesel, Edwin Seligman, por mencionar algunos. Y aquí están algunas de nuestras referencias. Ok, muy bien. Si ven, en esta época, la característica de las finanzas, bueno, algo que se me olvidó recalcar también de los periodos anteriores que me señalaron, es que se empiezan a dar justamente las primeras acuñaciones de moneda, ¿no? Pero aún así el financiamiento era como muy local, si acaso entre reinos. Pero acá, por ejemplo, en esta época, en el siglo XVIII y XIX, pues ya existen como tal instituciones, particularmente bancos, aunque pues particularmente en el siglo XVIII que empezábamos nosotros como nación independiente, una de las características, por ejemplo, es que los billetes que circulaban era a nombre del Banco de Inglaterra, ¿no? Por ahí busquen ustedes, ¿no? Los primeros billetes mexicanos, y quien los respaldaba era el Banco de Inglaterra. Y también de las características es que seguían los prestamistas independientes, no como institución, sino como prestamistas, agiotistas, pero justamente, particularmente a Europa le fue muy bien con todo lo que se llevaron de
oro de nuestras tierras porque les permitió establecer un poderío económico que les permitió desarrollar más justamente sus sistemas financieros, ¿no? De tal forma entonces que justamente por eso pues ya podían ellos además ser prestamistas internacionales, ¿no? Para los países que eran sus colonias o que habían sido sus colonias, y además también establecer bancos en esos mismos países, ¿no? Entonces, es interesante también cómo empieza también a modificarse, a ampliarse, cómo se va desarrollando ya también esas finanzas internacionales y también cómo se van desarrollando localmente nuevos productos o financiamiento para nuevas actividades que anteriormente no se consideraban, ¿no? Dentro de esas posibilidades de financiamiento. Ok, bien, chicos. Vamos entonces con el último periodo. ¿A quién le tocó, chicos? Nos tocó a nosotros, profesora, pero yo no pude contactar con mis demás compañeros. Ok, ¿y los demás Pasa chicos igual, no traen maestra, nada? yo soy de ese periodo, pero igual no conozco a nadie. ¿Pero Yo ustedes no hice- trabajaron nada? Sí, yo hice el periodo del siglo XX. Ok, pues entonces vamos con eso. ¿Y los demás chicos? La verdad, yo no hice nada, maestra. Yo estaba un poquito enfermo el día de ayer. Ok, entiendo eso, chicos, pero como les comentaba, no va a haber oportunidad de atrasarnos demasiado, ¿no? Entonces, hay que darnos por lo menos 5 minutos para trabajar lo que se tenga que trabajar y ya después nos dormimos, ¿no? Yo ando también ahorita un poco agripada. Me han escuchado ustedes un poco con tos, pero pues compromiso es compromiso, ¿vale? Entonces, empezamos con usted, Fabiola, si gusta. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Sí. Evolución de las finanzas en el siglo XX. Las finanzas tienen sus raíces orientadas al manejo de la incertidumbre y riesgo para poder alcanzar un mayor valor agregado para las empresas. Han pasado por una serie de enfoques desde los comienzos del siglo XX, ya que son múltiples los factores que han contribuido al desarrollo, entre ellos el capitalismo moderno, el predominio del capital financiero, las fluctuaciones económicas y el desarrollo científico-técnico. Han ayudado a que las finanzas evolucionen de una forma descriptiva a una donde el análisis y desarrollo microeconómico de los mercados. El primer enfoque es enfoque empírico o descriptivo. Surge de las finanzas empresariales y va del periodo de finales del siglo XIX hasta 1920. Se centra en el estudio de aspectos relacionados con la formación de nuevas empresas, la determinación de costos de producción y calcular las ganancias que le permiten al ente seguir operando en los mercados y lograr una expansión hacia el futuro. El siguiente enfoque es el enfoque tradicional. Este enfoque va de 1920 a 1950. Utiliza las tendencias de la teoría económica, que es la consecución de fondos, las decisiones de inversión y gastos, la liquidez y la solvencia empresarial, las actividades a corto y largo plazo relacionado al presupuesto de capital, el establecimiento del costo de capital y el estudio del valor de mercado de la empresa. El siguiente enfoque es el moderno o moderna economía financiera. Este surge en la década de 1950 a 1976. El interés por el desarrollo sistemático de las finanzas fue estimulado por el rápido desarrollo económico y tecnológico. Presiones competitivas y cambios en los mercados requerían un cuidadoso racionamiento de los fondos disponibles. Por ello dio lugar a la administración del capital de trabajo y a los flujos de fondo, la medición y proyección de los costos. Y el último enfoque es enfoque de evaluación neutral al riesgo. Este enfoque está más enfocado a la identificación de modelación y gestión de riesgo a través de instrumentos que ofrezcan una mayor predicción en la corriente de ingresos futuros, así como a la valoración bajo condiciones flexibles. Este enfoque fue a partir de 1976. Y esa es mi bibliografía, profesora. Bien, bien, Fabiola. Justo, ¿no? Vemos cómo va ampliándose también el alcance de las finanzas, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de la evaluación del riesgo, obviamente
había como técnicas informales desde los prestamistas para decir, bueno, a quién le presto y a quién no, ¿no? ¿Quién puede ser riesgoso, quién no? En aquella época más bien justamente funcionaban las garantías, por eso lo que mencionaban sus compañeros del primer equipo, de, pues respaldaba, ¿no? Ganado, oro, etc. Pero particularmente a partir de que se rompe el patrón oro, es decir, que ya los metales no van a ser los que respaldan el valor de las monedas en los países y particularmente el oro, cuando se rompe el patrón oro. Entonces, pues ya ¿qué es lo que respalda? Pues la actividad económica o la capacidad de generar ingresos de los entes individuales o de los países, ¿no? Su Producto Interno Bruto. Y entonces justamente empiezan a desarrollarse estas técnicas de evaluación, ¿no? Sigue las finanzas con esta parte de financiamiento, de dar créditos, pero además se agrega, bueno, vamos a establecer métodos o técnicas que nos permitan además evaluar correctamente los riesgos para evitar que esos créditos o financiamientos que se dan en algún momento no sean pagados, no sean reembolsados, ¿no? Entonces, justamente se van desarrollando, ¿no? Particularmente siglo XX se desarrolla un número enorme de nuevos productos financieros, ¿no? Se empiezan a desarrollar no solamente los productos financieros como tal, que es un crédito, un préstamo para el consumo, para empresas, para inversión, sino que además pues empiezan a desarrollarse también todos estos sistemas, ¿no? De compra de acciones, de colocación en bolsas de valores, las bolsas de valores, aunque empiezan desde el siglo anterior, como tal, ya este boom o esta forma tan común de que las empresas pueden encontrar financiamiento, pues empieza a desarrollarse justamente ya de forma más diversificada en el siglo XX, ¿no? Por ahí ustedes que son curiositos, métanse a la página de la Bolsa de Valores que les mostré y revisen ahí cuáles son los tipos de acciones que hay. Van a ver que es un número largo, de hecho van con letras, ¿no? No es todo el abecedario, pero casi, para que ustedes vean todos los diferentes tipos de acciones que se intercambian ya en las bolsas de valores, ¿no? Y además se empiezan a crear, ya con estas herramientas de evaluación de riesgos, se empiezan a crear nuevos productos financieros, por ejemplo, las famosas coberturas, ¿no? Entonces, ya hay coberturas para las mismas acciones. Bueno, ¿qué pasa si la acción no te da los rendimientos que tú necesitas? Ah, bueno, pues puedes comprar una cobertura para que si no te da esos rendimientos que esperabas, pues no pierdas, ¿no? También se pueden comprar coberturas, por ejemplo, para las cosechas agrícolas, los famosos seguros para nosotros, seguros de vida, seguros de educación, seguros para la casa. Entonces, hay una gran diversificación de productos financieros y también entonces comienza la diversificación de las instituciones financieras. Ya hay empresas que se van a especializar en seguros, otras se van a especializar en estas coberturas, otras en fondos financieros, otras se van a especializar en créditos para promover el desarrollo de comunidades, otros créditos para el consumo, otros créditos para empresas, otros créditos para el gobierno, ¿no? Entonces, se va diversificando todos estos productos que tenemos disponibles y entonces pues también empieza, por supuesto, a modificarse la necesidad de tener información, ¿no? No solo por los que dan los créditos o préstamos para evaluar su riesgo, sino para todos los que en algún momento somos usuarios de cualquiera de estas instituciones financieras, ¿no? Necesitamos saber cómo funcionan, cómo está, cuál es la tasa de interés, cuál es la que tiene más sucursales, cuál tiene mejores productos financieros, con qué tarjeta puedo sacar dinero en cualquier lado, con cuál puedo pagar en cualquier lado, etc., etc., ¿no? Entonces, justo, además este siglo, ¿no? Bueno, desde el siglo pasado se da un boom también en las finanzas con el desarrollo de las tecnologías de la información, ¿no? Porque entonces a lo mejor antes un préstamo que iba en lingotes de oro desde Roma hasta Grecia, pues tardaba a lo mejor un mes en llegar, ¿no? O si era desde Roma hasta Lutecia, es decir, hasta Francia, pues entonces a lo mejor tardaba 3, 6 meses en llegar.
pero ahora con las tecnologías de la información, pues es inmediato, ¿no? Los famosos capitales golondrinos, que son esos capitales, esos inversionistas que llegan a las bolsas de valores solamente para comprar barato, vender caro, e inmediatamente se van y pueden crear grandes problemas financieros, pues se pueden mover en cuestión de fracciones de segundo, ¿no? De una bolsa de valores a otra. Y justamente, pues eso se permitió, o bueno, se ha permitido gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, ¿no? También, por ejemplo, y es algo que también les comentaba a los chicos el semestre pasado, también, por ejemplo, antes de participar en la bolsa de valores, uno necesitaba forzosamente ir a una casa de bolsa y contratar los servicios de la casa de bolsa con un broker, ¿no? Ahora actualmente ya muchas bolsas de valores tienen su app donde ustedes pueden, desde la comodidad de su hogar, hacer pueden hacer su compra de acciones o de herramientas, ¿no? Pero bueno, para animarnos a hacerlo, pues hay que entender muy bien cómo funciona justamente para no tener pérdidas, ¿no? Pero bueno, este asunto de las finanzas ha evolucionado mucho y sigue evolucionando continuamente, ¿no? Entonces, pues justamente es algo que seguirá cambiando, ¿no? Así como cambia la realidad, va a seguir cambiando la forma como se presenta la información financiera, los usuarios, las necesidades de información financiera y pues por lo tanto también las cuentas que vamos a ir encontrando en nuestros estados financieros, ¿no? Porque siempre pues estas normas de información financiera se tienen que ir adecuando a la realidad, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a repartir con los que están presentes las empresas que van a estar analizando, para que de una vez, hoy en la tarde, vayan buscando sus estados financieros. A ver, déjenme ver. Aquí tenemos a los que están. Y vamos a tener a Sergio. Le va a tocar a usted buscar los estados financieros. Van a tener que buscar para mañana por lo menos el estado financiero del año 2020. Si no encontraran que ya tiene información del 2020, entonces de 2019, pero de preferencia 2020. Pero para pasado mañana tendrán que estar buscando ya los estados financieros de por lo menos 5 años atrás, ¿no? Entonces será 2016, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Bien, entonces, Sergio, le toca a usted Banorte. Y luego tenemos a Fabiola, le va a tocar a usted Citigroup, o sea, Banamex. Y Ana, le va a tocar a usted HSBC. Y vamos ahora con, ¿qué será? Con almacenes. Pablo, le va a tocar a usted buscar Liverpool. Daira, le va a tocar a usted Palacio de Hierro. Y Araceli Yasmín. Yasmín, ¿verdad? ¿Cómo le gusta que le digan Araceli o Yasmín? Yasmín. Yasmín, le va a tocar a usted buscar los estados financieros de Grupo Sambors. Por el momento solamente van a ser estado de situación financiera y estado de resultados, ¿ok? Pero más adelante cuando lleguemos a la unidad 6, también vamos a requerir, ¿no? A la unidad 5 vamos a requerir el estado de flujo de efectivo, ¿vale? Pero ahorita nada más son
estos dos estados financieros. Para mañana solamente los de 2020, pero para el jueves ya tendremos que tener los de los 5 años por lo menos, ¿vale? Ok. Maestra, ¿podría repetir el que me tocó a mí? ¿Grupos ambos? Ajá, grupos ambos. Gracias. Okay. Bien. Para mañana es el estado de situación financiera. ¿Y cuál más, profesor? Y estado de resultados. Gracias. Ok. Vamos entonces ahora con otro que está interesante. Déjenme ver qué otro. Pues pueden ser los restaurantes. Ya me acordé cuál. Permítanme. Es que además ya tenía aquí las empresas farmacéuticas, que además es interesante ver cómo les fue el año pasado. O bueno, vamos a revisar aerolíneas. Porque no veo aquí, ya las tenía. Bueno, veremos aerolíneas para ver qué tan mal les fue justamente con... Así aquí ya las tengo. ¿Cómo les fue con la pandemia? Ok, bien, entonces nos falta Noé. Noé, le va a tocar a usted Aeroméxico. Luis, le va a tocar a usted Volaris. ¿Y quién me falta? Diego, ¿usted me falta? Ana, no, usted ya le di, ¿verdad, Ana? Beatriz Sí, me falto falta, yo. ¿verdad? Ok. Beatriz le vamos a dar TMM, que es Transportación Marítima Mexicana. Y nos falta entonces Diego. ¿Quién más nos falta? ¿Daira ya? Sí, solamente nos faltaba Diego. Bueno, a usted lo vamos a poner con el equipo de almacenes. Le va a tocar a usted buscar los estados financieros de Grupo Electra. ¿Vale, Diego? Sí, está bien. Ok. Recuerden que cada quien va a trabajar sus estados financieros, pero al llegar a la parte de a la parte de razones estándar y razón índice, ahí van a tener que hacer intercambio de información, ¿vale? Por eso es que hay varias personas que están en los mismos sectores, aunque van a estar analizando empresas diferentes. Listo, entonces ya. Bien, vamos ahora entonces a empezar con nuestro siguiente tema. Déjenme cerrar esta. ¿Maestra? Sí. Tengo una duda, por ejemplo, los que no, bueno, yo que el día de ayer no asistí a la clase, para la actividad que subió ahorita de historia de las finanzas, ¿qué actividad podría generar? Ok, pues le va a tocar a usted con, ¿quién más estaba? ¿Con Sergio? Yo tampoco estuve, profesora. ¿Tampoco estaba Noé? No me Pues, llegó ¿a el dónde se correo. fueron? De hecho, ahorita me mandaron, me lo compartieron. Ok, ¿no le llegó correíto? ¿No?
Qué mal, lo vuelvo a checar. O anóteme aquí su correo en el chat. No, le digo, bueno, le digo que de hecho ya me lo enviaron, ya está. Ah, ya, Bueno, me lo ok. reenviaron. Vale, va que va. Entonces, ¿qué será? Pablo y Noé, le toca siglo XXI, y Sergio, le toca agregar a lo que ya había elaborado su compañera Ana, ¿vale? De siglo XX. Vale, y creo que también no sé si hicieron un grupo de WhatsApp o algo así, por el estilo. Ah, chicos, hicieron un grupo de WhatsApp, también por favor publíquenlo ahí en el chat para que sus compañeros se agreguen. ¿Va que va? Gracias. Listo, ok. Ah, bueno, pues mientras le platico a usted, Pablo y Noé. Bien, vamos a estar trabajando. ¿Cuándo se va a subir esa presentación? Disculpe, ¿y dónde? Ya está abierta una tarea en el Classroom que dice así, Historia de las Finanzas. Ahí suben su presentación. Tiene fecha para entregar mañana, ¿vale? Ok, gracias. Ok. Vale, ya está ahí disponible. De hecho, no he puesto unidades, pero está en la unidad 1. Es la primera actividad de la unidad 1, ¿vale? Ok. Bien, vamos a estar trabajando de lunes a viernes, 2 horas, ya saben, de 11 a 1, todos los días. Tenemos 7 unidades a revisar en la mitad de tiempo que normalmente tenemos en el semestre, ¿no? Entonces nos vamos a ir sobre lo más sustantivo de los temas, de tal forma que vamos a tener que ver ahorita les digo, unidad 1 y 2 esta semana, particularmente con esta actividad de Historia de las Finanzas, es con la que cerramos la unidad 1, que es prácticamente solamente el repaso de los elementos básicos de los estados financieros, bueno, estados financieros y elementos básicos de los estados financieros, que fue lo que revisamos el día de ayer y un poquito con estado de resultados el día de hoy, ¿no? Después, la siguiente unidad son métodos estáticos, que es lo que vamos a estar viendo las 2 herramientas esta semana. Después, unidad 3, que son métodos verticales. No vamos a ver tantos métodos como vimos durante el semestre, ni particularmente en razones financieras tampoco vamos a ver tantas como vimos durante el semestre. Vamos a ver menos, pero vamos a ver un método de análisis que se llama razón índice para que además ustedes aprendan qué es lo que se puede hacer todavía más, además de las razones financieras para poder hacer un análisis. Y con unidad, más o menos la segunda semana será unidad 3, 4 y 5. Y en la última unidad la veremos la última semana. Van a estar ustedes trabajando de forma individual, analizando una empresa real. Por eso les encargué ahorita, les asigné qué empresa y que busquen sus estados financieros. Y particularmente solamente 3 ocasiones más. Una, razones estándar, razón índice. Sí tendrán que trabajar o intercambiar información con otras personas, es decir, en equipo. Y su presentación de la última unidad 7, esa también va a ser de forma individual, ¿vale? Y pues de eso se va a tratar el semestre, ¿vale? Ajá, por ahí una duda, ¿quién tenía? Yo, ¿con qué compañera me dijo que hiciera lo de agregarle yo a su presentación? Con Ana, ¿no? Sí fue, no, ¿fue Ana o fue Sí, yo Fabiola? dije con Ana, pero aquí me está mandando en el chat un mensaje Fabiola, entonces ya me confundí. Sí, fue con Fabiola, perdón, yo me confundí. Entonces, Fabiola es la Ana, que ¿no? trabajó siglo XX. Ajá. Entonces, con Ana, ¿no? No, es con Fabiola, porque Ana presentó el periodo anterior. Ellos sí terminaron. Yo soy con Ana y Diego, maestra. Ya le mandé el número, a ver si me agregan, por favor. Sí, por favor, Ana y Diego, para que agregue. Ya la Sí, no, usted, Sergio, es con Fabiola. Profesora, entonces ¿es siglo XXI historia de las finanzas o qué es lo que tenemos que buscar? Exactamente. Sí. Ya sé que siglo XXI no es mucha historia, pero es para ok. cerrar el periodo, ¿no? La historia empezó desde lo que presentaron sus con compañeros. quien me toca me puede mandar o si tienen un grupo como dicen, es que no sé. Chicos, si pueden compartirle aquí a sus compañeros la liga o el número para el grupo de WhatsApp, por favor.
Ok, listo. Vamos entonces a empezar con la unidad 2. En la unidad 2 lo que vamos a ver son los métodos de análisis estáticos. Los métodos estáticos se les llama así porque se va a analizar dentro de un mismo estado financiero, ¿no? Es decir, si nosotros estamos tratando de analizar una empresa, pues aplicar métodos estáticos quiere decir que vamos a estar usando información del mismo año. Por eso es que para mañana ustedes tienen que traer su estado financiero del año 2020 para poder empezar a aplicar estos métodos. El primer método se llama por cientos integrales. Particularmente los métodos estáticos van a ser estos tres. Nosotros los que vamos a ver es el de por cientos integrales. Vamos a ver razones simple, estándar e índice. Y bueno, esta es una unidad completa hacia el final, ¿no? Creo que la unidad 6, punto de quiebre. Entonces, prácticamente vamos a ver 1, 2, 3, 4 métodos estáticos. Solamente que estos los vamos a ver más cortitos. Ok. Bien. Como tal, este primer método de por cientos integrales parte del principio que dice que el todo es igual a la suma de sus partes, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos algo así, lo podemos descomponer para poderlo analizar. Vamos a analizar entonces de forma separada sus partes, vamos a lo mejor a combinar dos para ver cómo funciona. Vamos a incorporar o relacionar más de uno para poder entender qué es eso a partir de qué son sus partes. Entonces, para poderlo aplicar, simplemente tenemos que identificar cuál es nuestra cifra base que nosotros vamos a considerar como la unidad o como el 100%, y con esa cifra nosotros vamos a comparar las cifras parciales que tenemos dentro de nuestro estado financiero. Se puede aplicar a todos los estados financieros, sin importar si son estáticos, dinámicos, principales, secundarios, básicos, pero lo importante primero es identificar cuál es la cifra base. Simplemente, si ven ustedes, es aplicar una regla de 3, ¿no? La cifra parcial entre la cifra base por 100. Por ejemplo, la cifra de cada una de nuestras cuentas con respecto a una totalidad y multiplicarlo por 100. Se multiplica por 100 para que nos lo dé porcentaje. Vamos a hacerlo directamente sobre el estado financiero. Déjenme ver si tengo aquí otro. Para hacerlo muy rápidamente. Nosotros lo vamos a estar aplicando en estado de situación financiera y estado de resultado integral, ¿no? En esos dos los vamos a estar integrando. Los vamos a estar usando. Ah, de veras, y se me había olvidado mencionar algo importante también dentro del estado de situación financiera, que bueno, aquí lo podemos comprobar, ¿no? Tenemos un estado de situación financiera, ¿no? También se le conoce como estado de posición financiera o balance general. En particular, recordemos que además en esta forma de cuenta que se organiza el estado de situación financiera, se coloca así porque responde a la ecuación contable básica. Nuestra ecuación contable básica, a ver quién se la sabe, chicos. La voy a poner acá, pero ¿quién se la sabe? ¿Qué nos dice la ecuación contable básica con respecto al estado de situación financiera?
Oigan, no se coman mi tiempo de clase que ya va a acabar. O díganme si no se acuerdan. Lo de el activo es igual a pasivo más capital. Exactamente, ¿no? Activo es igual a pasivo más capital. École. Esa es nuestra ecuación contable básica, ¿no? O sea, se las deben de decir y ustedes casi mostrarla que la tienen tatuada ya en el brazo. Esto nos dice este formato de cuenta, ¿no? Que el activo es igual a la suma de pasivo más capital. Entonces vamos aquí a calcular primero cuánto es nuestro activo, ¿no? Vamos a sumarlo rápidamente. Traigan por favor para los siguientes días su calculadora. Bueno, tomen la impresión. Terminan ustedes de elaborar este estado financiero. Por ahí van a ver que faltan algunas cosillas, ¿no? Y bajo este principio de nuestra ecuación contable básica. Termínenlo de hacer sus totales, por ahí que quede balanceado. Y entonces empezamos a trabajar con ese método de porcientos integrales la próxima clase, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Y el que hay que traer mañana dice que el estado de situación financiera nada más del 2020, ¿verdad? Y estado de resultados, ambos. ¿Cargados de o ya 2020 pasaron nada Excel? más. De preferencia en Excel para que ustedes puedan ir haciendo el método a la par, ¿no? Okay. Si por alguna razón todavía no lo pudieron capturar, ok, tienen todavía hasta el día siguiente, pero pues no se vayan atrasando porque la idea es que hagamos el método y ustedes lo vayan haciendo a la par y vayamos sacando resultados, ¿vale? Listo, Sí, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿vale? Vale, profesora. Gracias, profesora. Hasta Lindo mañana. día. Cuídense Hasta mucho. luego. Bye. Y no se me atrasen porque los que no estuvieron ayer o no hicieron su tareita, se les van a juntar cosas, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Bye, profesora. Chao.